Hola, en este video vamos a tratar lo que es la pendiente de una recta y el ángulo de inclinación. De forma adicional, cómo calcular el ángulo entre dos rectas. Entonces, por definición, una recta es un conjunto de puntos que tienen en común una dirección, una misma dirección. Entonces, eso es como una definición muy general. Entonces, sí es lo que vemos aquí en la imagen, ¿no? Tenemos dos rectas, una que pasa por los puntos C y D y la otra que pasa por los puntos A y B. Entonces, ¿cómo podemos distinguir matemáticamente una recta de otra? ¿Cómo podemos decir que son diferentes, a lo mejor sin verlas gráficamente? Entonces, una es que tienen una función, o sea, cada recta puede ser representada de forma matemática por una función. Sin embargo, para llegar a esa función, tenemos que primero conocer qué es la pendiente de una recta y de forma adicional cuál es el ángulo de inclinación. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de comentar, lo que distingue de una recta de otra es su pendiente y el ángulo de inclinación, que son relacionadas, ¿no? Dos formas diferentes de representar cómo es una recta. Entonces, la pendiente nos dice qué tan inclinada está una recta y hacia dónde. Y lo mismo nos va a decir el ángulo de inclinación. Entonces nos dicen lo mismo de una forma diferente. Una es con un número, que regularmente es una fracción. En algunos casos es positivo, en algunos otros casos negativo y en algunos casos es un número entero. Mientras que en el ángulo de inclinación pues nos lo da por medio de grados, ¿no? Entonces en este video vamos a aprender que la pendiente se representa con una M y que en base a dos puntos, por ejemplo aquí en el dibujo el punto A y el punto B, nosotros podemos calcular la pendiente y saber qué tan inclinada está esa recta y hacia dónde. Entonces esta es la fórmula. M significa pendiente, entonces sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y el ángulo de inclinación, lo único que tenemos que hacer es sacar la inversa de la tangente de la pendiente. Inversa de la tangente de la pendiente. Es lo único que tenemos que hacer y con eso nosotros calculamos el ángulo de inclinación, que sería este ángulo. Entonces esto sería alfa. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver algunas diferencias, algunas cuestiones, porque por ejemplo en esta recta el ángulo que se representaría sería este. Entonces, pero ahorita lo vamos a ver con más calma. Entonces, dos características de una recta es su pendiente y el ángulo de inclinación, que en este caso está representado con alfa, puede estar representada con cualquier otra letra. Regularmente se usan las rectas griegas, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente? Aquí tenemos dos coordenadas, menos 2, menos 2 y 3,1. Entonces, si nosotros graficamos, quedaría así. Menos 2, menos 2, 3,1. Trazamos una línea que pase por esos dos puntos. Aquí es importante también definir lo siguiente. Una recta atraviesa todo el plano. Un segmento de recta solo iría de A a B. Hasta ahí se dibujaría. Entonces, un segmento de recta es un pedazo de recta que va de un punto a otro, y una recta pues atraviesa los dos puntos pero continúa. Entonces es la diferencia entre un segmento y una recta. Entonces aquí tenemos una recta, ya ubicamos los puntos y con una regla, si lo hacemos manualmente o por medio del software, por ejemplo GeoGebra, pues podemos trazar esa línea, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos la pendiente? Pues con la fórmula que ya habíamos visto hace un momento, ¿no? Y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Cuál es el primer paso para nosotros aplicar esta regla? Pues nombrar nuestras coordenadas. Como este es el punto A, vamos a decir que este es el punto 1, por lo tanto, el primer número de una coordenada es x, y como estamos hablando del punto 1, pues sería x1.
el segundo número de una coordenada sería y. Igual como estamos hablando del punto 1, sería y1. Entonces P va a ser nuestro punto 2. Entonces otra vez, el primero es X, el segundo es Y. Como estamos hablando del punto 2, este sería X2 y este sería Y2. Entonces, ya que nombramos, ahora procedemos a hacer la sustitución. Entonces, en lugar de Y2 vamos a escribir un 1, el menos de la fórmula, que se pasa como tal acá abajo, y luego Y1, que sería menos 2, como es negativo, pues lo ponemos entre paréntesis. Aquí también no hay que confundir el signo de la fórmula con el signo de número, ¿no? Son signos diferentes, por lo tanto se tienen que tomar de forma individual uno del otro. Entonces después en la parte de abajo sería x2, que tenemos el valor de 3 menos de la fórmula, y x1 que sería menos 2. Entonces como es un menos lo ponemos entre paréntesis. El siguiente paso es simplificar signos, ¿no? Entonces tenemos simplificación tanto arriba como abajo. Entonces menos por menos sería más, y en la parte de abajo sería lo mismo, ¿no? Menos por menos más, quedándonos de la siguiente manera, que es 1 más 2 y abajo 3 más 2. Entonces hacemos la suma, 1 más 2 es 3 y 3 más 2 son 5. Entonces nos quedaría 3 quintos. Entonces la pendiente de esa recta que se ve en la gráfica o que pasa por las dos coordenadas es de 3 quintos. Regularmente se recomienda que quede así, que no lo transformamos a números decimales por la pérdida de la precisión en el resultado. Entonces regularmente es así. Entonces la pendiente son 3 quintos. Entonces ahora vamos a calcular su ángulo de inclinación, que sería alfa es igual a la inversa de la tangente de la pendiente. Entonces nada más sustituimos a m, que serían 3 quintos. Lo hacemos en la calculadora, ya sea una manual o una del celular, o con el celular. Entonces ponemos inversa de la tangente de 3 quintos y nos da un ángulo de 30.96 grados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ángulo va a ser entre el eje X y la recta. Entonces va a ser este ángulo y nos daría de 30.96 grados. Entonces ese sería el ángulo. Entonces el ángulo es con respecto al eje X. Ese es el ángulo de inclinación, ¿sale? Entonces así se calculan estos dos elementos de una línea recta. Vamos a pasar con un segundo ejemplo. Entonces tenemos dos coordenadas, menos 2,2 y 2, menos 2. Graficadas quedan de la siguiente manera. Menos 2,2 es el punto A y 2, menos 2 el punto B. Entonces aplicamos nuestra fórmula. Entonces este va a ser el punto 1. Entonces por lo tanto este sería x1, y1. Lo primero siempre es nombrar nuestras coordenadas en base a los elementos de la fórmula, que son x1, x2, y1, y2. Entonces aquí es un 2, me quedo como un 1. Entonces ahora sí sustituimos en la fórmula. Entonces este también es un 2, parece un 1. Y entonces y2 sería menos 2, lo tenemos en esta parte. Luego menos de la fórmula, y y1 es 2, entonces nada más va aquí un 2. Luego x2, que sería este 2 de acá, menos de la fórmula, y luego aquí x1 vale menos 2, entonces lo ponemos entre paréntesis. Aquí nada más hay que hacer simplificación en el denominador, que son dos signos juntos, entonces sería más. Entonces arriba de menos 2 es menos 4. Y abajo nos quedaría 2 más 2 sería 4 positivo.
como si hacemos la división, 4 entre 4 es 1, nos da un entero, entonces aquí sí conviene hacer la división, menos entre el más, que aunque no esté, ahí está un más, entonces sería negativo, entonces la pendiente nos da una pendiente de menos 1. Entonces ese menos 1, para sacar el ángulo de inclinación, mediante la fórmula que se muestra aquí, alfa es igual a la inversa de la tangente de la pendiente, sustituimos el menos 1, perdón, aquí me faltó el menos, del menos 1, y entonces nos da un ángulo de menos 45 grados. ¿Qué significa? Que nos dé un ángulo de negativo. Quiere decir que en lugar de que estemos calculando el ángulo de acá, en realidad ese ángulo que estamos calculando o que salió en el resultado es este de acá. Entonces cuando la recta tenga, o sea una recta decreciente, es decir, conforme vaya avanzando a la derecha va disminuyendo en y, entonces el ángulo que nos va a mostrar es este. Entonces este es el ángulo de menos 45. Entonces eso es lo que siempre pasa. Entonces, ¿cómo calculo el ángulo que debe de ser? Regularmente el ángulo es desde el eje positivo hasta la recta. Entonces vamos a decir que en contra de las manecillas del reloj. Entonces, porque este es un ángulo positivo, este es un ángulo negativo. Entonces regularmente siempre usamos el ángulo positivo. ¿Cómo le hacemos? Pues entonces a 180 le restamos esos 45 grados, o dicho de otra manera, a esos menos 45 grados le sumamos 180 y nos da un valor de 135. Entonces el ángulo de inclinación no es de menos 45, es de 135 grados. Entonces ese procedimiento lo vamos a hacer siempre que nos dé un ángulo negativo. Cuando nos da el ángulo positivo se queda de esa manera y ese es el resultado. Entonces ese es un procedimiento adicional, nada más que tenemos que hacer de manera rápida. Sumarle 180 al ángulo negativo y ya nos da el ángulo correcto. Entonces con eso pues tenemos dos ejemplos de lo que es la pendiente y el ángulo de inclinación. Ahora lo que vamos a hacer es cómo calcular el ángulo entre dos rectas. Entonces vamos a reusar una de las rectas y le vamos a agregar una adicional. Entonces aquí tenemos nuestra primera recta, que es el primer punto menos 2,2 y el segundo punto es 2, menos 2. Entonces otra vez, para sacar el ángulo entre dos rectas, lo que vamos a hacer es sacar la pendiente. Entonces otra vez hacemos lo mismo. Este es el punto 1, entonces este sería x1 y este sería y1. Siempre es una pareja xy y el número se repite. Entonces aquí sería x2 y aquí y2. Entonces aplicamos la fórmula. Nos quedaría y2 es menos 2, menos de la fórmula y luego un 2, como se muestra aquí. Después con x, este es un x2, se ve como un 1. Sería este 2 que tenemos acá en esta parte, menos de la fórmula, y x1 es menos 2, entonces lo ponemos entre paréntesis dado que hay dos signos juntos. Cuando hay dos signos juntos hay que primero simplificar signos, ahí quedaría 2 más 2. Y en la parte de arriba menos 2 sería menos 4, ¿no? Ya lo hicimos hace rato y la pendiente es menos 1. Vamos con la segunda recta, que sería el punto C, 3,1 y el punto D, menos 3, menos 1. Entonces tenemos la pendiente, la fórmula, sustituimos. Claro, antes de sustituir pues ya sabemos que debemos de nombrar nuestras coordenadas, x1 y1 y x2 y2.
Entonces, y2 es menos 1, que es lo que tenemos aquí, menos de la fórmula, y luego un 1, que es y1. Después con x2 sería menos 3, menos de la fórmula, y tenemos un 3. Entonces hacemos las operaciones, menos 1 es menos 2, y menos 3 es menos 6. Entonces simplificamos signos, menos entre menos es más, y 2 sextos es igual a un tercio simplificado, entonces un tercio positivo. Entonces ya calculamos las dos pendientes. Ahora lo que vamos a hacer es calcular mediante esta fórmula el ángulo entre las dos rectas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula que tenemos aquí, que dice que phi es el ángulo entre dos rectas, es igual a la inversa de la tangente de esta operación m2 menos m1, y entre 1 más m1 por m2. Entonces, tenemos nuestras pendientes, tenemos nuestra fórmula, hacemos la sustitución, m2 es igual a un tercio, menos de la fórmula, y después tenemos pendiente que es menos 1, entonces ponemos acá menos 1, en el denominador tenemos un 1 más m1 que es menos 1 por m2 que es un tercio, ¿sale? Entonces aquí vamos a utilizar lo que es la precedencia de operadores. Por ejemplo, en el denominador primero se va a hacer la multiplicación y después la suma con el 1. Entonces en la parte de arriba un tercio menos menos 1 sería un tercio más 1, simplificando signos, entonces serían 4 tercios. En la parte de abajo menos 1 por un tercio nos va a quedar como menos un tercio. Haciendo la simplificación con el más, solo nos queda el menos. Entonces en la parte de abajo 1 menos un tercio serían 2 tercios. Por lo tanto nos queda de esa manera. Aquí podemos aplicar la ley del sándwich, que es extremos por extremos, medios por medios. Quedando de la siguiente manera, 4 por 3 y 3 por 2. Entonces aquí este 3 con este 3 se eliminan y nos quedan 4 medios. Hacemos la división y el resultado es 2. Entonces sacamos la inversa de la tangente de 2 y nos da un ángulo de 63.43, que sería este ángulo que tenemos aquí. $63.43. Entonces, si nosotros quisiéramos ver el ángulo complementario, el de acá, es muy fácil sacarlo. Solo a 180, porque es un ángulo completo. 180 le restamos 63.43 y nos da un valor de 116.57. Entonces ya con eso, este ángulo con este ángulo son complementarios, por lo tanto el ángulo completo son 180 grados, por lo cual es la fórmula, ¿no? 180 le restas el ángulo que ya tienes y te da el resultado del ángulo complementario, que serían 116.57. Entonces con eso ya puedes tú obtener los dos ángulos, pero en la fórmula nos da este ángulo de aquí. Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Y con eso tenemos el resultado. Entonces el ángulo entre las rectas es este que tenemos aquí según la fórmula. Entonces con la calculadora nosotros lo podemos hacer así. Los corchetes pues es un paréntesis. Entonces de esta manera, con esto nosotros poniendo esos paréntesis que vemos aquí, nosotros aseguramos que se sigan las operaciones como debe de ser. Si nosotros no pusiéramos un paréntesis o los paréntesis, pues entonces la calculadora o con lo que lo hagamos,
va a hacer primero multiplicaciones y divisiones y después va a hacer sumas y restas, cuando la fórmula no es así. Dice que aquí primero tenemos que hacer una resta, después en la parte de abajo tenemos que hacer una multiplicación, una suma y al último la división. Entonces si nosotros no ponemos esas paréntesis, la calculadora pues no va a seguir ese orden, va a tener un orden diferente y por lo tanto un resultado diferente, el cual va a ser incorrecto. Entonces espero que con este video haya quedado claro el tema de pendiente, ángulo de inclinación y ángulo entre dos rectas. Muchas gracias por ver el video.